2025. Martín y Tomás tiene activado el celular y por eso el ¿Pero por qué programa tengo activado el siempre celular? Por algo arranca importantísimo. desprolijo. ¿Por qué? Porque estaba hablando, porque el día sábado, este sábado, sí, bueno, viste que últimamente todo tiene que tener un asterisco de las cosas El que pueden domingo es mi pasar. primer día del padre y para mí, ciencia, ya que dice suscribirte a Ciencia del Fin del Mundo, es mi primer día del padre. Vos ya, vos Dani, ¿qué día, cuántos días del padre tenés? Ya prescribió, no sé. Pero te siguen regalando. Es el 19º. ¿Y en Wow. Mati cuenta? No. Lo que pasa es que llegué a un El punto próximo. en el que dijimos, Día del Padre y Día de la Madre es responsabilidad de los hijos. O sea, porque hay un punto, un gris en la legislación, en donde en realidad es la otra parte Claro. la que se encarga de toda la festividad y El la padre regalación. se encarga de todas. ¿Eh? Los padres y madres se encargan de todas las festividades. Claro, pero bueno, acá ya está, ya estamos en un momento en el que se deberían encargar. Encargar es preguntar los qué, hijos. qué vas a cocinarte, para mí. Igual, si iba a hay decir algo regalo, lo importante, tienen que gestionar ellos. Porque no tenemos tanto tiempo. No, pero pero sí quiero tenemos saber- tiempo para decir esto. No, pero la última pregunta. Déjame una pregunta. ¿Y el último día del padre, Dani, hubo regalo? Hubo regalo. ¿Ves que Sí. qué ejemplo? ¿Ves que tiene la familia perfecta? Yo no sé si cuando Funcionó. en mi Día del Padre número 18 voy a recibir regalo. Una remera gestionado. muy linda que me gusta mucho a mí, Muy le bien. gusta mucho a mis hijos y no así a mi señora esposa. Ajá. Una remera de Jordan. Yo cuando me Ah, olvido, pero bueno. uso el viejo recurso de regalar un vino. De que Ese yo ya compraste les un chino aclaré, recién. yo ya les aclaré que no se dejen convencer por ninguna novia, novio, pareja o lo que sea de que no está bien regalar una botella de vino. Siempre está bien. Para mí está bien, pero en un momento es como medio ladri porque No me lo importa. termino tomando yo. Pero bueno. Bueno. El tenía más sábado preguntas. a las 16 horas vamos a estar en ¿Dónde? Solano, Quilmes, en un centro cultural que se llama Todos Adentro. Mañana vamos a estar compartiendo la información, así que si hay algún quilmeño, quilmeña o alguien que vive cerca o alguien que vive en La Quiaca y quiere viajar especialmente, pueden hacerlo. Sí. Vamos a estar presentando el libro de Ciencia del Fin del Mundo y hablando de otras cuestiones. O sea, es una charla de Ciencia del Fin del Mundo. Ciencia del Fin del Mundo dice cosas. Sí, y presenta vamos, el libro. Yo, Ok. yo sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de algo puntual, pero no lo voy a decir. Wow. Así que con este pie podemos dar comienzo a la columna Yo del voy a- compañero Mati. Yo voy a decir que Sola en el chat dijo que me compró un regalo. Bien. Qué ejemplos todos. Pero no, es como, no sé, bueno, también es un gris en la jurisdicción. No, pero, o sea, qué sé yo. Sí, yo el año pasado también me regalaron y todavía. Bueno. Pero bueno, pero también era sabiendo que estábamos en un gris de jurisdicción. Yo voy a tomar nota porque siempre que Mati habla de vidrio yo le robo cosas. Así que Así voy a arrancaba. robar. Iba a preguntar qué se acordaban de la primera vez que hablé del vidrio. De todo. Mira, me acuerdo- Además de que le gané a Dito en las banderas, ¿de qué más te acordás? Me acuerdo de todo lo que es Venecia, de Venecia, el problema es que el reflejo del agua, entonces se hacían los anteojos, ¿cómo se llaman? Los ¿A eso no te lo robé a vos? Capaz que lo robaste de otro lado. Puedo haberlo robado de otro lado. Porque, ¿qué pasaba? Venecia se prendía fuego todo el tiempo por culpa de los hijos de puta de los vidrieros. Ese sí me lo robaste. Entonces dijeron, pará, mandemos a todos a Murano, que es ahí nomás, pero ahí nomás. Pero En es el otra siglo isla. XV, Sí, es una isla. claro. Entonces dice, ¿qué Hay pasa? agua ¿Qué en el pasa? medio. Estamos aislados por agua. Después, bueno, todas las formas de hacer vidrio. El vidrio, creo que si cae un rayo, puede generar vidrio. En el desierto, porque si cae Sí. en Sobre la medio arena. del bosque. Sobre la arena tiene que caer. Sobre la arena. Y todas los silicatos y todas esas cosas para hacer vidrio. Exactamente. Bueno, habíamos dejado, si mal no recuerdo, por Venecia habíamos hablado un par de cosas más. Todas las cosas que se hicieron con vidrio a lo largo de la Un historia. montón. Hablaste de microscopios, macroscopios, Sí, telescopios. hasta, bueno, la última vez hablamos de vidrios templados en la segunda columna.
Pero principalmente estábamos en Venecia, que era la capital mundial del vidrio. Se lo había robado a Berazategui porque Berazategui todavía no había sido fundado. Ese era el principal problema. Hasta que Berazategui, bueno, desplazó a Venecia por lo menos. ¿Sabemos cuándo está fundada Berazategui? Sí, en mitad del siglo pasado. Ok. Pero ya la fábrica de vidrio ya estaba, la fábrica de Rigolot, que hace vidrio hueco. O vidrio para cosas, ya estaba en lo que después fue Berazategui. Después se fundó como Berazategui. Ya era la capital del vidrio antes de ser. Claro. Ya dijeron, che, tenemos que ponerle un nombre a la capital del vidrio. Le pusieron Berazategui en homenaje. Anda a saber quién. Bueno, lo importante de los venecianos, por ahora lo que hacían era vasijas, jarras, hacían muchas cosas de decoración. No hacían vidrio plano como su principal actividad. Ellos fueron los primeros que empezaron a refinar las materias primas con las que iban a trabajar. O sea, para poder tener vidrio con ciertas propiedades, ciertos colores y demás. ¿Esto o sea, de qué año estamos hablando más o menos? 1400, 1500 y Claro, desde el porque 1200 al 1500 también fue. algo que es importante que este grupo de profesionales del siglo XV y aquellas épocas, lo que sería la burguesía en aquel momento, que gran parte eran artesanos de distintas profesiones, entre ellos los vidrieros. ¿A quién le vendían? Le vendían a los nobles, porque en esa época los que tenían guita eran los nobles. Entonces la onda era hacer productos súper lujosos. Exactamente. Claro. Entonces por eso tenían tanto esa búsqueda, porque el noble iba a querer lo más caro, que diga, mira, soy re poronga, soy re noble y vos no. Bueno, de ahí viene todo el tema de lo caro que eran los espejos, por qué daba mala suerte romperlos. Claro. ¿Por qué? Porque eran caros. Porque eran carísimos. Tenías que hacer el vidrio, pulirlo completamente y después se le hacía o con nitrato de plata, que es como se sigue haciendo hoy, un depósito de nitrato de plata, o con estaño fundido. Que ya vamos a volver al estaño sobre el final. Pero bueno, lo que decía... Berazategui no era nadie interesante. José Clemente Berazategui era un propietario de tierras que donó donde se hizo la Como estación. Temperley. Como Temperley. Como Lanús. Como Lanús. Va. Bueno, les destaco que empezaron a cuidar con qué hacían el vidrio, para darle ciertas propiedades. Porque, bueno, eso es a lo que me dedicaba yo en ese momento. Antes de ser guantero. Antes de dedicarme a producir guantes para filmaciones. Bueno, tenías que aplanarlo, pulirlo. Normalmente lo que se hacía era ponerlo en un molde, derretirlo, una madera grande, calada, muy mojada para que no se prenda fuego, y tratar de darle ahí, darle con lija, con lo que sea, para dejarlo planito y transparente. Que se pueden imaginar el nivel de planito y transparente que eran. O sea, translúcido con suerte. Pero ante un ladrillo, ante un pedazo de piedra, porque además le con ganaba. la madera nunca es tan plana como para que... No, Eso. pero también lijado, mucho trabajo manual. Muchísimo trabajo Pero manual. y un poquito te reflejaba, más o menos. O sea, aparte, Sí, porque era eso o mirarte en un charco de agua. bueno. Que bueno, en Venecia había. Pero principalmente todo lo que es vidrio plano para ventanas y demás lugares, se creció a lo largo del resto de Europa. En Alemania, en República Checa, en Francia y en Inglaterra, porque en lugares por ahí un poco más fríos que necesitaran, si tengo una habitación toda cerrada, helada, bueno, que entre un poco de luz, pero que esté cerrada, que no esté a la intemperie. Interesante el porqué. Sí. Y ahí fue donde se inventó el proceso Crown, que si no me equivoco es la primera foto. Ahí lo vemos a un artesano, bueno, ya esto es el siglo XIX, siglo XX, no sé si es una foto. Lo que hacían era calentar un bulbo de vidrio, sacaban así, debe ser una cosa de cuero para no quemarse, que debe tener. En la otra mano, vean que está la mano Desnuda. libre. Está Libre. la mano No desnuda. tiene guantes... No, pero en la mano que tiene cerca del vidrio Segod. caliente, sí. O sea, Yo Ah, no, Segod no usaría existía. guantes Segod para hacer eso. Ahí lo que hacían era agarrar con una varilla, soplarlo, ese vidrio, y darle como si fuera un maestro pizzero, hacerlo girar. Pero para que es se una arme. locura esto que estamos... Es verdad que parece medio un horno de una pizza, ¿no? De Claro. tipo O sea, lo único las que no hacían cuartetas. era pasárselo por los sobacos, porque ahí sí se hubieran quedado depilados. ¿Y era fácil esto? Porque viste que está la frase, no es como soplar y hacer botellas, que Hace un siempre rato, digo, no no creo. suena fácil soplar y No. hacer una botella.
No creo, artesanalmente no creo que sea fácil. Tampoco debe ser un trabajo que en esta época, o sea, tenés que tener un horno a esa temperatura y tenés que ir sacándolo. El chabón Debe ser ese- peligroso, sobre Sí. todo, ¿no? Sí, porque aparte las medidas de seguridad. Insalubre. Morían 1 de cada 2 De hecho, totalmente insalubre Ese en ese video momento. tenía en la foto 11 años. Pero yo estaba muy demacrado. Bueno, lo que hacían en estos casos, el vidrio Crown que se desarrolló en Normandía, donde vivió Kaminsky para conectar con otra columna que hice este año, empezaron a hacer esto. Giraban muy rápido el vidrio que le iban soplando, Como la pizza. como la pizza. Se hacía un disco grande Como la pizza. y lo que hacían era después cortarlo Como la pizza. y tener muchos pedacitos de vidrio plano que tienen, bueno, su desviación del espesor. No es que va a quedar plano. Claro, el plano. cornichone en el borde. Claro, le quedaba- Algo así. Estos medían más o menos 1 metro y medio. Mierda. Y ahí los sacaban, los cortaban y lo que les quedaba era el medio. Creo que es la siguiente foto, Fede. Que lo que vemos es ese círculo en el medio que ven las ondulaciones. Pero, perdón, con eso que. Lo que estamos viendo es un disco. Un disco que en el medio está muy perturbado, como si hubiera caído una gota y se hubiera congelado Claro, en y un lago. como que se ve una cierta onda. Pero ¿para qué sirve eso? Es el de eso- vidrio más plano que Claro, que se pero, podía hacer. pero que sea circular no te caga un poco. Sí, lo cortaban en pedazos, Ah, hacían bien. mucho vidrio repartido, muchas ventanas y vitrales, todo con pedacitos de vidrio. Claro. Y en el medio te quedaba ese bullión, o bullseye, viene de ahí, del inglés, que eso, cuando les quedaba todo eso, a veces lo refundían y a veces hacían pedacitos de ventana con todo eso. Claro, pero esto nunca es para espejos, siempre es para vidrio. Sí, siempre para hacer vidrio repartido y cerrar Pero, lugares. Vos sos muy exigente, estamos en 1400. No, no, Sí, pero y antes entender, también, para ¿eh? entender, porque hace poco hablamos 1400. de los espejos, por eso. Sí. Bueno, le daban la fuerza centrífuga y hacían esto. Después lo fueron reemplazando con otras cosas que les daba un poquito mejor de calidad. Bueno, si miran lugares viejos, de hecho, en el trabajo que estoy ahora, hay una ventana de una puerta, o sea, el vidrio de una puerta, que está hecho con todos pedacitos de esto. Me Se vuelvo usaba loco. mucho, y mucho en los pubs ingleses y todas Sí, construcciones de usaba, 1600. Como, bueno, de hecho los vitró deben haber nacido así, ¿no? Como Sí, decir, pero bueno, usar ya que el tengo- pedazo ese que está deforme, que tiene Ah, eso, que tiene la el ondulación. círculo, el pleno centro. Eso se usaba mucho en ciertos puntos. Después fue reemplazado por un siguiente proceso que ya un poco más complejo, que es el broadsheet o vidrio cilíndrico. Ok. Lo que hacían, en vez de hacer este disco, era soplar el bulbo de vidrio. ¿Qué pulmones, papá? Claro, Eso eso me- estaba bueno, pensando, boludo. Esto ya lo hacían. Para quien no está viendo, es gigante. Sí. O sea, es el doble que el chabón y el ancho Que la- entra entero. que la el chabón. chabona, la Ah, es chabona. una mina, bueno, igual, digo, Pero entra, sí, entra entera. Parece donde hacen crecer los fetos el señor Burns. No, más ¿sabés o qué menos. parece donde estaba la cabeza de los Power Rangers? También. Sordon, ¿cómo se llamaba ese? Lo que hacían era una burbuja alargada. En este caso, al principio la hacían a pulmón, en este caso ya es con ventilación artificial, ya Ah. con mecánico. Le cortan los extremos al bulbo, les queda este cilindro, cortan el cilindro longitudinalmente y ahí lo abren y tienen una hoja plana. Claro. Requiere 2 procesos. Es inteligente esta gente. ¿Viste? Algo sabían. Lo hicieron, de hecho, este vidrio fue hasta 1900. El vidrio plano era el así. vidrio Es plano que es muy el- lógico. el vidrio si plano lo grande. pensás. Haces el cilindro con ese método y lo cortás. No recuerdo ahora Está el nombre bien, de la ¿eh? empresa. Había una empresa inglesa que fue la que empezó a mecanizar todo esto, ya a dejar de que sea tan artesanal, y empezaron a hacer estos vidrios que les quedaban, los tenían que cortar por lo menos en 4 para poder aplanarlo. O sea, les daba un cilindro tan grande, de hasta 5 o 6 metros, Apa. que no les quedaba para... O sea, cuando Maniobrarlo. lo tenían que cortar Claro. y tenían que calentarlo para aflojarlo. Claro, y pero esto, estirarlo. o sea, esto así no hace, esto no es nada. Esto después se calienta, se corta y ahí se aplana, Se aplana. y ahí vamos bien. Claro, para Y aplanarlo ahí hay te va que a usar quedar- calor, ¿no? Sí, Porque Sí, tenés si que lo volver cortás a la mitad, derretirlo. Te quedan dos. No, a este vidrio seguramente le pasás algo así y se te parte en 20 pedazos. Claro. No sería algo sencillo. De hecho, lo que tiene el vidrio de bueno es que al ser infinitamente reciclable,
se te rompe, lo volvés a fundir y punto. Sí. No perdés más que el tiempo. Yo en el laboratorio necesitamos a veces rastrillitos tiqui, para no sé, para plaquear bacterias, y eso lo hacemos con pedazos de pipetas de vidrio que la pones al fuego un rato y ya se empiezan a Sí. y le haces Aparte la al ser formita. muy fino, Claro, es fina y ¿cómo se llama cuando no tiene nada adentro? Hueco. estaba pensando no era en- muy difícil. No, se me están yendo palabras esenciales. El otro día no me salió botón acá en Ciencia. Es cierto. Bueno, estos cilindros los empezaron a usar mucho, empezó a crecer mucho en la industria del vidrio, principalmente porque se venía algo en la última mitad del siglo XIX, que eran los rascacielos. Y empezaron a tener que hacer superficies vidriadas y demás. Gracias a que antes se inventó el ascensor. Mirá. Que no se el ascensor se había inventado mucho tiempo antes. Esto es un historión. Que nunca la conté acá. ¿Qué pasó? O sea, el ascensor ya se conocía hace mucho, pero se te rompía la cuerda y te moría, Claro, te tipo recagabas Mariel y el muriendo. capitán. Claro, totalmente. Entonces, desde los egipcios ya habían hablado de ascensores, pero nadie se animaba a subir. Pero nadie entendía los jeroglíficos. Yo voy al cuarto. Aparte era plano. Pajarito. La puta madre, todos pajaritos. Y además, si se cortaba la cosa, caías y te hacías mierda. Entonces, Otis, Elijah Otis, un chabón, en esas ferias del siglo XIX de Estados Unidos, inventó el sistema de frenos que se usó durante mucho tiempo, que sí, o sea, la tensión de la cuerda lo que hace es mantener un sistema de seguridad retraído. Si se corta esa tensión, ¡tac!, salían dos frenos hacia los costados y el ascensor se quedaba. Y lo que hizo en esas ferias es ponerse él mismo adentro del ascensor y pedirle a un asistente que le corte la cuerda, y el ascensor hacía ¡tuc! Y se quedaba ahí, y dijo: este es el sistema Otis de ascensores. Mucha bola no le dieron, pero unos años después fue el gran incendio de Chicago, que se quemó prácticamente todo Chicago. Y en la reconstrucción alguien se acordó: che, ¿y si hacemos edificios un poquito más? ¿Te acuerdas del boludo del Tiki? ¿Por qué no ponemos ascensores? Y eso dio el puntapié a que haya rascacielos que ahora empezaban a hacerse vidriados. Mirá vos, no tenía ese Esto dato, o sea, fue como inventaron ¿viste en cómo Garfield, subir. que había como en el medio un episodio de los de la granja. Bueno, fue como una columna dentro de... No, veo que es al revés, que ya lo hablamos 1000 veces acá, lo del abrelatas, que se inventó muchos años después, o sea, es como Exacto. que el chabón inventó el ascensor y dijo: ya van a ver cuando tengan que subir. Interesante. Bueno, hasta ahora los procesos que vimos son todos procesos que tenés que hacer los cilindros de a uno. Entonces vos tenés a alguien que hace un cilindro, hay que cortarlo y todo eso. No era nada continuo. El gran paso siguiente fueron Irving Colburn, que desarrolló el Colburn Levy Owens, que era la empresa, un proceso continuo para extraer vidrio, para extraer una lámina continua. Después había otra persona. También cilíndrica. No, para ya extraer la hoja. Pero hasta ahora tenías que tener una masa de vidrio, sacabas, hacías una hoja, cortabas, ibas y la procesabas. Ok, ya No estamos en existía el hojas. continuo. Ok. No existía algo que saque vidrio todo el tiempo. Foucault, un belga, al mismo tiempo estaba desarrollando lo mismo en Bélgica. Son dos procesos muy parecidos. Los dos... Onda, una pasta linda de vidrio. ese es el que vino después. Ah, ok. Ese es uno que hoy sigue en funcionamiento. Colburn lo que hizo fue: tenemos una cuba de vidrio, un horno donde lo tenemos, el vidrio que queremos sacar. Hablando de Carlos Finlay. Claro. Una ranura cerámica por donde iba a salir el vidrio, y lo jodido era la lanzada, sacar por primera vez ese vidrio. Normalmente calculo que lo harían con cadenas. Ah, es como, claro, con Que la metían- cinta scotch que la primera parte es difícil. Bueno, acá encima quema. Claro, Mucho. lo tenés que sacar. Ah, boludo. Y lo metían en rodillos. Cuando lo empezaban a tirar, lo metían en un rodillo. Una vez que el vidrio está con estas, más o menos con la composición que se usa para el vidrio de entrecasa, para el vidrio ventana,
a 720 grados ya no deforma por gravedad. Entonces vos lo subís, lo enfriás y después ya no se te chorrea sobre sí mismo. Entonces lo sacaban, lo ponían sobre un rodillo donde lo doblaban. Y al doblarlo después lo llevaban y lo iban haciendo la parte del recocido, que es la parte que le van bajando la temperatura y haciendo que no estalle por la diferencia térmica. Okay. Le van haciendo ese recocido. Y después iban cortando las hojas. O sea, como, imagínate sacar la pasta y pasarla todo por un rodillo y la van cortando después. Wow. Ahí ya lo hacían de manera continua. Y al pasar por un rodillo y tener una cara al aire, bueno, el espesor se lo daban con la velocidad con la que sacaban y el ancho con la boquilla esta de cerámica que estaba por arriba del horno. Claro, acá estamos re avanzados. Tenemos ancho, tenemos ancho Espesor. y espesor. Y el el sale largo, recontraplano. exactamente. Ya en la calidad óptica mejoró muchísimo. Bueno, de lo que hablábamos del Crown, ni hablar. Entonces ya tiene una cara al lisa. final era re feo, boludo. Yo en el vidrio ese todo ondulado me ¿Viste veía la hermoso. casa de los espejos? Algo así. Furcolt lo que hizo fue ir Era pelado. un también. paso más Sí, allá. usaba polera. Tuvo la misma idea, pero en 1914, como no había nada que estaba pasando en Europa, él dijo, voy a hacer esto con el vidrio, y fue el suceso más importante del año. Sacaban el vidrio de la misma manera, pero en este caso lo agarraba todo un sistema de rodillos verticales, que lo iba llevando con rodillos y al mismo tiempo que lo enfriaban, y lo o lo doblaban o lo cortaban de manera ¿Por qué vertical. verticales y no horizontales? Porque había que sacarlo hacia arriba, si no se te viene... o sea, vos tenés el nivel del horno y tenés que sacarlo hacia un lado. Si vos le haces una boca, se te descarga el horno. El vidrio es muy viscoso, además. Entonces no es que vos lo cortás como el agua. O sea, se viene y empieza a fluir. Total, ok. O sea, por eso también lo Claro, levantan porque se y una vez que está en como marcha, unificado, ¿no? Entonces sigue cayendo por el peso. claro, de sí mismo. Va fluyendo por encima del otro vidrio que ya se va depositando. Cae la puta madre. Y Igual- quedás petrificado y anda en vidrio frenando. tipo Pompeya. Hay pero- muchos, claro. Igual pienso, tal vez, 1914, cuando empezaba la Primera Guerra, capaz el chabón dijo, bueno, ya fue. O sea, Igual empezó en septiembre también, hay que decir. Bueno, Quizás, Hubo un par de meses antes. Es como que... capaz que se apuró y dijo, che, mira que viene la guerra, vamos Pero a... igualmente yo reharía vidrio durante la Primera Guerra Mundial, porque tampoco, o sea, no es metal donde ahí cagaste porque lo van a usar para la guerra. Vidrio, capaz, pasás desapercibido y los aviones necesitan un vidriecito. Hay una casa que te hace te cae Los una aviones bomba, que no no se querés usaban. reconstruir, te pongo Tenés que la- reconstruir claro, todo o de sea, vuelta. entonces no me parece mal negocio. Yo me dedico a los negocios. Me parece un buen negocio en Europa 1914 ponerte a hacer vidrio. Tampoco había bombardeos igual en 1914, pero bueno. Bueno, Bueno, pero... Y aparte, sí, Pasaban si los es una soldados y le zona pegaban con la donde bayoneta. puede haber bombardeos, lo último que pondría es vidrio. O sea, No, pero para la reconstrucción, una vez que La pasó la guerra, decís, reconstrucción. ¿sabés cómo voy a salir a vender? sí. O sea, Yo tengo un familiar que era vidriero. Yo esto no sé si lo conté. Mi bisabuelo era vidriero y un primo lejano se puso una vidriería en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y tenía su vidriería y estaban haciendo unos edificios. Esto era época 2001, toda una crisis espantosa. Y no le pagaban. Y inventó un sistema para reventarle los vidrios a la obra. Que fueran con petardos y un cigarrillo. Y les pegó petardos y se rompieron los vidrios. Y después, en la reconstrucción, ahí sí le pagaron. Creo que estoy Mirá. contando un delito. sí. Pero ya prescribió. sí, igual No, pero Gomera no y importa. Piedra también funcionaba, quizás. Sí, pero él quería hacerlo e irse. Ah, claro, dejaba la Es mecha. fachero, como que te vas caminando y atrás... Imagínate Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a las 12 de la noche, realmente a 100 kilómetros escuchás los vidrios. Y él está en su casa fumando un pucho y diciendo... Y a 100 kilómetros tenías la vidriería de él y nada más. Claro, obvio. Sí. Bueno. Bueno, estábamos en los rodillos que lo subían verticalmente. Después, la empresa PPG, que quizás la ven en las pinturerías, hoy se Sí. dedica a otras cosas, era Pittsburgh Plate Glass, que empezó a mejorar el proceso de Furcolt y le hizo unas mejoras que le permitió ser un poco más ancho, controlar espesores, controlar un montón de cosas. Y fue el vidrio
que se trabajó acá en Argentina, el vidrio plano, el vidrio transparente, hasta el 89 más o menos, cuando se empezó sobre las ruinas de donde estaba el horno original de Pittsburgh, o sea, De PPG. empezó... La G es de Glass, lo sí, usan. Sí. pero, o sea, no era de PPG, sino de la empresa Pilkington, Basa, en Argentina, que tenía este horno y lo reemplazaron por el Float, que Esto va a ya ser en lo último. Berazategui. No, esto es en Lavallol, la ciudad de las 5 Ok, L's. la- Java, Joel. Claro, depende como quieras decir. Hay una sola ciudad que tiene, o ciudad o pueblo que tiene más L's, que es Villa Yao Yao. Datas, En el ese te lo vas a mundo, robar. sí, en el mundo. No, sí, no debe haber muchas, porque No sé, doble que L ya ya en es raro. Polonia, por ahí, viste, esos lugares son todos consonantes, pero en poca Tiene que ser L muy hay, poca largo. L hay. Sí. Sí. Mucha P, mucha K. Villa, Yao Chao, Yao. chao. encima seguro que se dio cuenta, o sea, no es que vio el dato, o sea, seguramente procesó todos los pueblos del mundo y Creó encontró un que el software único. para... No puedo revelar mis secretos. Antes de eso, ahí sí está lo que yo llamo la pasta linda, que es el BL1, que es el primer vidrio de plano, de vidrio, perdón, el primer horno de vidrio plano que se hizo en el país, que hoy está en funcionamiento desde 1938. Obviamente se para, se hacen reparaciones, se van cambiando cosas, es como el horno de Teseo. O sea, pero nunca se termina de apagar, porque si vos lo terminas de apagar todo el ladrillo refractario que quedó caliente y Andá grande, a prenderlo. no, y se te cae, se te desmorona todo. porque todo claro. eso Como la llama olímpica. expande un montón. Claro, Claro. es como la llama olímpica. Hasta cuando se hacen las reparaciones se mantienen caliente o se hacen reparaciones muy localizadas. Ese es el BL1 que está en Lavallol, que hoy se dedica a hacer vidrios texturados, todo para decoración. Fede, hay una foto que están... Ah, perdón, este es el de Pittsburgh, que ven que lo sacan hacia arriba. Claro. Lo sacaban hacia arriba con todos los Ah, rodillos, pero lo ya salía cortaban. impecable. Lo cortaban y ahí lo mandaban a... O ya hacían el recocido en el Te lo mismo camino llevabas vertical. hecho en el momento. Claro. Más o menos, sí. Después eso iban apilando a las personas y iban sacando los paquetes. De hecho, hoy, si ven el edificio donde está emplazado el BB3, que es el vidrio ventana 3, el float de Lavallol, hay un edificio vertical que ya la parte de arriba no se usa, porque estaba este horno ahí y quedó el otro. Pero ya Buen vamos a dato, llegar al float. La pasta linda es un horno que funciona de la misma manera, pero tiene dos rodillos por el que sale el vidrio. Uno de esos rodillos tiene una cara con dibujo, que Fede, no me acuerdo qué número de foto es la foto que están todos los cosos. Ahí ven todos los tipos de dibujo que se le aplica al vidrio en este horno. Que además algunos se hacen en azul, en amarillo, en verde. Dibujos, se hacían en una pequeña textura muy Es una- sutil, ¿no? Sí, Es pero como un ese patrón. que tiene como los cuadraditos, Exactamente. las linitas, esas Todo lo que cositas. tengas ahí, el difuso, por ejemplo, se hace para los Bueno, cuadros. No seas tan exigente, o sea, Pero no es un exigente, montón, boludo, es para boludo. Es para que la eso. gente entienda. Es para hacer Para que la decoraciones La y demás. gente. Para divulgar. Claro. Está bien. Bueno, se hace también en muchos colores. Se ha hecho hasta en violeta. En la casa donde estoy viendo ahora hay uno que es medio rosa violeta. En una esquinita de una ventana de vidrios repartidos. Y tenemos la mejor ventana del mundo, que es la ventana de mi casa, que la hice con vidrios de acá que compré. Ya me cansé Eh, de ver fotos de la ventana de la casa de Mati. Sí, están en todos lados. Fede es la siguiente, ¿Qué obviamente. tiene la- Son 3 paneles. Atlanta. No, es bien bostera. Que la segunda mejor ventana del mundo es otra ventana que está, si salís por ahí, lo tenés a la izquierda, otra ventana de Boca. Porque no me alcanzaba con una. Tenía muchas ventanas con vidrio roto de 3 paneles, Boca. Era así de simple. Bueno, de esto lo que se hace es ir sacando el vidrio. Uno le da el dibujo y el otro va Claro, un aplanando. rodillo lo va dibujando. Claro. Perfecto. Estos rodillos obviamente enfriados, porque si no te lo va... O sea, esto sale a 1000 grados más o menos. 1000 grados. O sea, tenés que tener un rodillo y toda una parte refrigerada donde después, bueno, se va haciendo recocido, las tensiones, se corta y demás. Este horno además hace todos los vidrios que ven que sean armados, que tienen malla metálica adentro, también se hacen acá. Y también se hacen los profilit, que son los perfiles en U de vidrio, que se está haciendo mucho en la construcción para reemplazar parte de placa de Durlock. Te haces una pared con una pared de vidrio. Es autoportante directamente, no tenés que hacerle un marco y un vidrio, sino el vidrio mismo. Wow. Yo quiero hacer en mi casa eso. Es hermoso, cuando lo ves tenés ganas de ponerlo en todos lados.
Y por último, les vengo a traer la historia de Pilkington. Alastair Lionel Pilkington, que no se llamaba Alastair, pero también se cambió el nombre como Carlos Juan Finlay, que nació en Calcuta en 1920, era hijo de un militar. Estudió en Trinity College, estudió ingeniería mecánica, tuvo que ir a la guerra, estuvo preso después de la batalla de Creta, estuvo preso 4 años con los nazis, volvió, terminó los estudios y entró a trabajar en la Pilkington Brothers, que no tenía nada que ver con él. O sea, casualmente... Pero dijo, soy un Pilkington. Por eso también él es el famoso y no Bickerstaff, que fue el que hizo el desarrollo con él. Claro. Por eso no quería dejar de nombrarlo a Bickerstaff, que fueron los que desarrollaron el vidrio flotado. Entre el 52 y el 59 diseñaron un proceso en el que se hace el vidrio, se hace caer por una, como si fuera spout and lip, es como la boca de una pava ancha, cae sobre un baño de estaño fundido. Tipo la cascada de chocolate. Sí, va cayendo sobre Más el estaño caliente. y se va haciendo una pileta. El estaño está líquido a muy baja temperatura comparado con otros metales y el vidrio flota sobre el estaño porque es mucho menos denso. Entonces lo que se hace es, aprovechando el líquido y la temperatura que puede tener, se toma la forma del estaño, entonces queda extremadamente Es como plano. un huevo poché. No, pero claro, no tiene nada No que veo ver. Esa es la columna de sol. en qué se parece a un huevo poché. Porque No, se hace sobre otro líquido. no, porque el huevo cae, digo, se queda inmerso en el agua. Bueno, es Y verdad, lo que está tenés contando acá es que no. Flota. Flota. Y ahí es tomado por unas máquinas con unos rodillos con puntas, imagínense como las cortadoras de ravioles, que van mordiendo el vidrio, estirándolo y llevándolo hacia adelante en el baño de estaño. Lo que va haciendo es bajar la temperatura ahí a lo largo del baño de estaño. Y va tomando la forma y al principio se hacía en más o menos 6 y pico de milímetros, que es el espesor que le da el vidrio solo. O sea, cuando cae, flota, sale con un espesor de ese tamaño. Pero empezaron a darse cuenta que si cambiamos las velocidades y los ángulos con el que va estirando o contrayendo esta máquina, puedes hacer el espesor que se te ocurra. Y es recontraplano. Recontraplano. O sea, lo que pasó es que una vez que Pilkington patentó esto, por precio y calidad, dejó afuera a todos. Y por 20 años fueron los únicos licenciatarios. O sea, ellos licenciaban a todos a usar, hacer el vidrio como lo inventaron ellos. O sea, por 20 años la empresa creció completamente. Llegó un momento que no se hicieron más hornos de otro tipo de vidrio, a menos que hay algunos muy particulares que se usan para vidrio plano porque hay, no sé, una iglesia de 1600 en Europa y le quieren poner un vidrio acorde. Entonces hay pequeños hornitos que sí hacen vidrio como se hacía antes, para no ponerle un vidrio así espectacular. Pero es como Claro, más de, queda de detalle. No, claro, imagínate todos vidrios hechos con el que da vuelta El de y pixero. el estaño perfecto. Dale, boludo. No, por eso. Este lo pusieron la semana pasada. Bueno, aparte de todo esto, no requiere pulido, no requiere un montón, y es el que alimenta a todo lo que hablamos la vez pasada, que es los vidrios templados, los vidrios laminados, O sea, los estos espejos. vidrios que tiene el estudio son todos de baño de estaño. Estos son de acá. Abajo hay de los texturados. Ah, estuvo mirando los vidrios. Sí, cuando entras, o sea, normalmente las puertas de entrada, pues también no querés tener Claro, una puerta que es se te vaya verdad. para adentro. Tiene Tenés razón el ese hombre. tipo de vidrios. El de la pasta linda, digamos. Claro. Con el Todos rodillo que le hace. El hechos rodillo acá. que le da textura, claro, para que no se vea tanto, para que pase la luz, pero que tampoco Que la te dé un poco de joda. privacidad. Claro. Bueno, En los decía, baños también la se usa. distorsión te olvidas. Y bueno, también le da a los de BH, por ejemplo, que también ya, imagínate si tenés la distorsión de un vidrio, doble vidrio hermético. ¿Estabas preguntando eso? Claro, te puedo preguntar porque él puso cara de, por supuesto. Son los que vienen dos No lo vidrios sabías. para que quede aislado, para proteger del frío y demás, para una buena aislación. Carísimos son. Porque son dos caras de vidrio y generalmente una, como decía la vez pasada, una es vidrio de seguridad. Claro. Entonces vos ya tenés dos caras de vidrio. Imagínate si tenés distorsión en una y en la otra. No, Ya es un lío. me miro y digo, wow, cuánto O- pelo. o- Pero boludo, es vidrio, no es espejos. No O importa. sea, es confuso si cada vez que decís pero eso. escucha que si es lo suficientemente plano, refleja y te ves bien. Más o menos. Depende.
Sí, depende Basta. de cuánta Cómo luz te esté da la y luz, demás. claro. No me hables más por hoy. Bueno, de hecho hay vidrios de colores oscuros que se hacen para eso. Mucho vidrio de arquitectura en gris. Y también es Qué buena el puta. BB3 es el horno que hace el vidrio verde que alimenta las automotrices. Ah. O mismo la misma empresa, pero los hornos de Brasil tienen un horno que está continuamente produciendo verde y al lado está la empresa Pilkington que hace los parabrisas, que es ¿Qué un hay? horno verde. O sea, vos lo ves y decís, che, yo miro por el parabrisas de mi auto y está bien, es normal. No, es Pero es verde. verdoso. Sí, sí, Mira. sí, sí, Y sí. tenés no otros verde más como oscuros. el vino. No, no es, claro, no es un La verde. botella de vino, ¿no? La botella. Claro, porque el vino verde, no sé. Sí, no lo tomes. ¿Sabemos algo de Rodolfo Cristales? Que alimentan suena. Sí, queda los cerca de casa, vidrios sí, que muchos autos tienen de Rodolfo Cristales. No, bueno, te puedo nombrar de empresas que procesan vidrio. Históricamente me fui golpeando la cabeza contra vidrios procesados por Ventalum, porque están casi todas las carrocerías de colectivo, las hacen ellos con vidrio levemente gris. Y siempre desde que trabajé en Basa, voy viendo quién fabricó el vidrio Con el que te de los golpeaste. colectivos, con el que voy Mirá todas las apoyando la banderas cabeza. que te acordarías si no te hubieses golpeado la cabeza tantas veces. Nada, y por último sí, ya nos estamos quedando sin tiempo, No, le corté no. la columna carva. No importa. No solo está el BB3 que hace vidrio float, sino que en 2022 arrancó el BB4 en la localidad de Los Jardales. Hay una fábrica de vidrio plano más acá en el país que no solo permite abastecer todo el mercado interno, sino evitar traerlo de afuera cuando no hace falta. Hoy hay suficiente vidrio. Pero una particularidad del horno donde yo trabajé, que es el BB3, que como lo construyeron sobre donde estaba el otro horno, o sea, es un horno muy particular. La zona donde está el Arroyo del Rey, que separa donde se almacena el vidrio y donde se hacen los espejos y los laminados de la línea donde se producen. Está separado por un arroyo. O sea, hay que llevarlo en camión, cruzar el arroyo, todo por dentro de la empresa. Y además, como lo construyeron sobre el otro, la parte del recocido, que se llama extendería, hasta donde se corta, se analiza con un escáner y demás, quedó corta. O sea, no es lo suficientemente larga porque te chocarías contra las vías del tren, las vías del Roca, que había en su momento un desvío para traer la arena por tren. Directamente tiene que girar y tiene un sistema de rodillos que salen, hacen girar la hoja de vidrio para el otro lado y la van trayendo hasta la salida donde se van armando los paquetes. Problemón. No me alcanza. ¿Qué hago? O sea, tenían dos opciones, o correr todo el horno mucho Para más atrás, atrás, claro. que tenían un poco de espacio, pero al mismo tiempo tenían que aprovechar la construcción del horno anterior, que tenía un montón de sótanos, partes que ya estaban preparadas para soportar esa temperatura y demás. Claro, vos necesitas un piso que aguante una mierda que está todo el tiempo a 1000 grados. O sea, no Y es lleno, fácil no, eso. 1500 en la parte Claro. de coso, 1000 donde vuelca el Mierda, estaño, claro. 1500, 1600. Y además tenés que aguantar todo el peso de esa masa de vidrio. O sea, no solo la construcción del horno, sino el peso de la masa de vidrio, que es un montón, que además te va comiendo los refractarios y demás. Entonces le tenés que hacer una muy buena pared y reforzándola con el paso de los años para para que no se te vaya comiendo. Y ¿Hace empieza mucho a pinchar. calor cerca? O sea, ¿cómo se maneja? En la parte, hoy no tanto porque ya el horno se maneja desde una parte de una sala con aire acondicionado. Es un trabajo remoto, pero bastante manual. O sea, van seteando las máquinas, no es que pones un botón, como siempre hacen el chiste, pones, hagamos 2 milímetros, y te acomoda todo y te saca 2 milímetros. Eso es un un chiste trabajo de de vidrieros. Ah, Ja, ja, ja. ¿Sabes qué le dijo un vidrio plano? Tenés 2 milímetros. ¡Ah! Es que todas esas máquinas tenés que acomodarle los ángulos, tenés que ir acomodándole velocidades y demás, y hacerlo todo tan progresivamente para que no se te corte todo o que se te inunde el baño de estaño de vidrio, porque después es dificilísimo de sacar. Claro, ¿cómo lo Bueno, entonces todas esas cosas tenés que ir trabajándolas muy de a poquito, haciendo los cambios de espesor muy de a poquito y controlando también las tensiones, porque después todo eso lleva un control de temperaturas muy importante. Entonces vos tenés que estar muy fino en todo ese juego a lo largo de todo el horno. Pero bueno, esa es la historia de cómo se hace vidrio plano hoy y cómo se hizo históricamente. Me parece un columnón. Un columnón que Martín Tomás ya está mirando el celular. Está viendo las repercusiones. Sí, está. Y bueno, Sol ves que está atenta. Fede, creo que es la última foto, la de la cebra. Sí, con esto se promocionaba el vidrio float. Cuando entró el float esto es un float
un dibujo de un vidrio que la cebra se ve con un pequeño, o sea, Una distorsión vertical. claro, como Porque es sutil. la dirección donde iban los rodillos. Tenían que aclarar, che, este para allá tiene la distorsión. Antes de que lo coloques, uno con una distorsión para arriba y el otro horizontal. Amo que le hayan puesto la distorsión. Claro, Para- porque yo si Ese hiciese una es el- publicidad diría, lo voy a poner como que se ve exactamente igual y después, bueno, qué sé o una yo. cebra que les empezó a salir fuera de eje en la impresora. Esto es muy importante. Hay uno de los ensayos que se hace, que es el cebra, que se mide a partir de cuándo está esa distorsión por los rodillos que lo van girando y lo van llevando. O a partir de qué ángulo te empieza a hacer esa distorsión, que se llama cebra también. Y es todo un equipo que es como una cebra rayada en diagonal y vos vas mirando contra ese patrón el reflejo en el vidrio. Claro, está pasado. Claro, vas Más, midiendo el dale ángulo más, y esas claro. cosas. Y la distancia. Wow. ¡Qué fiesta! No puedo creer como nunca en mi vida pensé que iba a escuchar tan atento 40 minutos hablando de vidrio y podría seguir, me parece espectacular. Y se viene vidrio 4 además. Se va a venir vidrio. Sí, tengo 4. que buscar. Tengo a quien consultarle sobre cómo se hacen los vidrios huecos En Río. En Río de A Janeiro. mí posta me interesan los vidrios en el espacio porque hay un tema de la presión, ¿no? Del cambio de presión atmosférica. Sí, pero Te yo la creo que tiro. si se la. No me respondas ahora, Ah. no me respondas No ahora. me lo respondas ahora. Wow. ¿Qué hacemos, Martín y Tomás? Jefe máximo de esto. ¿Qué hora O sea, es? son las 9 menos 5. Listo, no hay columna. Me guardo la columna de la cacatúa para la semana que viene. Bueno, pero tenés que venir la semana que viene entonces. Ay, Dios, esto es una explotación. No sé cómo me hace trabajar. Nunca nadie me hizo trabajar. Por ahí tanto como Martín. mandaron también un mensaje de. Sí, lo de Carva eso. fue mamá. Sí, SFM. y que soplar y Bien, hacer madre. botellas está mal. Nosotros usamos mal la frase. No es soplar y hacer botellas. Como es algo difícil. Bien, bueno. ¿Qué hacemos entonces? ¿Escuchamos Y la nos vamos. canción? Nos vamos escuchando la canción que eligió Mati, que es una canción de Britney Spears. Mira. Eh, Me gusta que suene Britney en este programa. Más Britney en Ciencia del Fin del Mundo. Así que bueno, y nos Ya me vemos estoy el quedando sin miércoles que canciones de viene. vídeo. ¿Y el miércoles viene cuándo? Cuando comience un nuevo Ciencia del Fin del Mundo. Si llegabas.